El sonido. El sonido es un fenómeno físico esencialmente analógico. Se produce por la interacción de un objeto que vibra, un medio de transmisión y un receptor. Es decir, una onda de presión se transmite a través de un medio, como el aire, y produce una sensación llamada auditiva, al perturbar el estado de reposo de las estructuras del oído. La vibración produce una compresión y refracción alternativa del aire que se transmite en forma de ondas sonoras. Estas ondas llegan al oído, donde se producen unos estímulos eléctricos que el cerebro interpreta como sonido. Las ondas sonoras se atenúan con la distancia y pueden ser absorbidas o reflejadas por los obstáculos que se encuentran a su paso. Para que el sonido sea percibido por el ser humano, el objeto debe vibrar con una frecuencia de entre 20 Hz y 20 kHz. Características del sonido. Existe una serie de características que nos permiten identificar y diferenciar unos sonidos de otros. Las principales podemos resumirlas de la siguiente manera: en intensidad, frecuencia, periodo, tono y timbre. ¿Cómo se almacena el sonido en una computadora? Lo primero que debemos estudiar para comprender es que el sonido digital es el proceso que permite introducirlo dentro de una computadora. Como sabemos, cualquier tipo de información que sea manejado por una computadora es representado en esta mediante ceros y unos, información digital. Estos ceros y unos pueden representar texto, imagen, sonido o cualquier otro tipo de información. El proceso de introducir en una computadora cualquier elemento externo a ella se denomina digitalización. Un escáner, por ejemplo, es un dispositivo que permite digitalizar una imagen. Para digitalizar el sonido, se pueden utilizar diversos dispositivos, como por ejemplo una PC con placa de sonido y eventualmente un micrófono conectado a ella. El micrófono, entonces, convierte la variación de la presión de aire ejercida sobre su membrana en una señal eléctrica analógica, que continúa, que varía en el tiempo. Esta señal es introducida en la computadora, por ejemplo, mediante el cable que conecta el micrófono a la entrada correspondiente de la placa de sonido. El dispositivo digitalizador, en nuestro caso la placa de sonido de la PC, muestrea la señal analógica que recibe, una gran cantidad de veces por segundo. La palabra muestreo es el equivalente al término inglés sampling y se utiliza para indicar la acción de tomar muestras e intervalos de tiempo regulares. O sea que la digitalización, en este caso, consiste en escuchar el sonido de un instante muy breve, un muestreo o una muestra, muchísimas veces por segundo y almacenar una secuencia de dígitos binarios para cada muestra. Luego, el proceso contrario de reproducción del sonido almacenado consiste en leer estas secuencias de 0 y 1 y reproducir el sonido de cada muestra tan rápido como cuanto se lo tomó. La frecuencia de muestreo es un número que indica la cantidad de muestras que se tomó en determinado intervalo de tiempo, por ejemplo, en un segundo. La profundidad del sonido es un número que indica cuántos bytes o dígitos binarios 0 y 1 se utilizan para representar cada muestra. Tanto la frecuencia como la cantidad de bytes por muestra están directamente relacionadas con la cantidad del sonido digital almacenado. Mientras mayores sean estos indicadores, más parecida será la calidad del sonido digitalizado con respecto al real. El estándar definido cuando se crearon los discos compactos de audio especifica que el sonido digital almacenado en ellos debe poseer una frecuencia de 44.1 kHz y 16 bytes estéreos. Esto significa que se deben tomar unas 44.100 muestras por segundo. Cada una se representará con 16 bytes y en dos canales independientes, porque es sonido estéreo. Archivos WAV o WAV, MP3 y MIDI. Cuando digitalizamos sonido para almacenarlo en el disco de una computadora, debemos elegir el formato de archivo que utilizaremos. El formato estándar de Windows para almacenamiento de sonido se llama WAV o WAV corta. Los archivos WAV
almacenan todos los bytes obtenidos de la digitalización, por lo cual si queremos calcular el espacio que ocupará un archivo en este formato, debemos considerar la duración del sonido, la frecuencia de muestreo, la cantidad de bytes por muestra, y luego realizar un cálculo como el que se ejemplificó antes de este mismo apunte. Como consecuencia, estos archivos ocupan muchos lugares en el disco para conservar toda la información obtenida en la digitalización. Debido a la necesidad de manejar archivos de sonido más pequeños y cuando a su tamaño en bytes, se diseñaron otros formatos de almacenamiento, de los cuales uno de los más populares es el MP3. Este formato aprovecha el hecho de que ciertos sonidos no son habitualmente percibidos por el oído humano, y a esto se le suma la utilización de complejas técnicas de comprensión para lograr archivos varias veces más pequeños que los correspondientes a WAV, en los cuales la diferencia de calidad es prácticamente imperceptible. Para obtener un archivo MP3 a partir de un WAV, hay que utilizar el software adecuado e indicar varios parámetros que serán tenidos en cuenta en la conversión, de los cuales dependerán la calidad y el tamaño de archivo obtenido. Existen otros formatos de sonido similares que no explicaremos aquí, por escapar de los alcances de este apunte. Tanto los archivos WAV como los MP3 almacenan el sonido sin importar de qué se trata. Si se los utiliza para grabar una canción en la cual participan una guitarra y un piano, si bien el hombre podrá distinguir ambos instrumentos, para la computadora es un solo sonido formado por la suma de ambos. No consideramos aquí la posibilidad, real de hecho, de grabar cada instrumento en un canal separado. En cambio, existe un formato denominado MIDI, que almacena lo que podríamos llamar la interpretación de los instrumentos en vez del sonido real generado por ellos. Simplificando bastante el proceso, imaginamos que lo que almacena en un archivo MIDI son las partituras interpretadas por cada instrumento, con las anotaciones necesarias para que la máquina sepa qué instrumento se debe utilizar en cada caso y varios detalles más. Estas partituras indican la nota a interpretar, su duración, etc. Y de ello se desprenden ventajas y desventajas con respecto a los formatos WAV y MP3. Una ventaja de los archivos MIDI es que son mucho más pequeños que los WAV y los MP3, ya que la cantidad de información necesaria para indicar qué nota deben ser interpretadas es menor que la necesaria para la muestra de los otros. Otra ventaja muy importante es que con este formato se pueden realizar modificaciones sustanciales en la interpretación, como por ejemplo cambiar una nota o reemplazar un instrumento por otro. La mayor desventaja del formato MIDI con respecto a otros dos es que básicamente se utiliza para almacenar música instrumental, pero no admite la voz humana. A su vez, el MIDI nunca logra reproducir de manera totalmente fiel la interpretación original, si es que ésta fue interpretada alguna vez por un músico con su instrumento, ya que pudo haber sido creada directamente sobre una computadora. Esto se debe a que cada vez que se reproduce un archivo MIDI, la computadora interpreta la melodía de acuerdo a su capacidad, y esto hace que el mismo archivo reproducido por diferentes equipos pueda sonar diferente. Rango dinámico. Es la diferencia que existe en una señal de audio entre la amplitud de mayor intensidad y los más débiles de la señal de sonido. Existe una relación entre el rango dinámico y el SNR, Signal Noise Rate, que su traducción es relación señal-ruido. Si el ruido es muy elevado, los pasajes musicales débiles quedarán enmascarados por él y limitando la dinámica. Esta característica también es medida en decibeles. Ahora vamos a hablar de los formatos de almacenamiento de audio digital. Formato WAV o WAV corta. Almacena todos los bytes que se han digitalizado. Es un formato de compresión sin pérdida.
Para este tipo de archivos, el sonido es uno solo, es decir, que aunque provenga de fuentes diversas y luego el oído humano pueda reconocerlas, para la codificación digital es un único sonido. MIDI. En lugar de almacenar un muestreo del sonido digital, almacena los instrumentos o las instrucciones para que una computadora interprete y reproduzca sonido. Se puede equiparar con la noción de las partituras. La calidad final dependerá de la capacidad de la máquina para reproducir complejidades de sonidos. Es pequeño y mucho más editable porque se puede descomponer la interpretación de cada instrumento. MP3 funciona con la lógica de WAV, pero comprime aprovechando los límites de la capacidad de la audición humana. Hay pérdida de calidad, hay diferentes calidades de compresión MP3 y es un formato de datos que debe su nombre a un algoritmo de codificación llamado MPEG-1, Layer 3, el cual a su vez es un sistema de compresión de audio que permite almacenar sonido con una calidad similar a la de un CD y con un índice de compresión muy elevado, del orden de los 1.11. En la práctica, esto significa que un CD-ROM se puede grabar unos 11 CD de audio, es decir, cada 150 canciones aproximadamente. El sistema de codificación que utiliza el MP3 es un algoritmo de pérdida, es decir, el sonido original y el que obtenemos posteriormente no son idénticos. Esto se debe a que el MP3 aprovecha las deficiencias del oído humano y elimina toda aquella información que no somos capaces de percibir. Se han realizado multitud de estudios de percepción acústica descubriendo que hay una serie de efectos que pueden ayudar a la codificación del sonido con el objetivo de reducir todo lo posible la cantidad de información inútil y redundante.